Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hacia la década de los 70 apareció un nuevo concepto en las Américas para enfrentar las crecientes preocupaciones por el impacto ambiental y la salud humana: la agroecología. La noción emerge para apelar a las afectaciones producidas en el marco de la agricultura a pequeña y gran escala. Surge de manera anticipada para responder a las demandas propiciadas por las prácticas agrícolas insostenibles. De allí surgiría un movimiento que construía una relación mucho más armoniosa y saludable con la tierra. Un pensamiento y una acción comunitaria más orgánica y respetuosa con el campo. Se establecería entonces el surgimiento de la agroecología. Mi nombre es Gabriel Serrano, soy cofundador de una empresa ahorita que se llama Cosmoser y nos dedicamos a ruralizar lo humano, a hacer del citadino un poquito campesino. Mi nombre es María Andrea García, yo pertenezco al grupo familiar que hemos desarrollado el proyecto de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Los Caujaros. Estamos trabajando hace ya 5 años en la reserva. Yo soy Paula Rodríguez, soy ingeniera ambiental y estamos acá en este proyecto de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Los Caujaros. Estas diferencias son muy marcadas. La agricultura orgánica es una agricultura un poco más lenta, necesita un poco más de trabajo de mano y obra y solo funciona, a mi parecer, a pequeña escala. Cuando las cosas se vuelven muy grandes, se complejizan demasiado, termina siendo tan fácil, técnicamente es más complejo. La agricultura convencional es mucho más simple, es arar tierra, echar fertilizantes, poner la plántula certificada transgénica o lo que sea, y eso ya está estandarizado para que una hectárea le dé tanta productividad y todo sea mucho más sencillo, tanto en mano de obra, como en maquinaria, como en tiempos, y todo es mucho más estricto, pero el gasto a la tierra y el gasto en la producción de insumos químicos, el impacto ambiental es mucho mayor. La agricultura orgánica es simplemente tratar de retroceder a esas estrategias que hacíamos antes de la Revolución Verde, donde aparecieron todos estos insumos químicos. Bueno, la restauración ecológica es una disciplina que se ocupa de recuperar ecosistemas que han sido dañados, degradados o destruidos. Como en este caso, por ejemplo, los bosques de montaña. Esta era una finca muy deforestada hace unos años y hoy en día más o menos la mitad del área está cubierta de bosques jóvenes. Y la agroecología es una disciplina científica, pero al mismo tiempo es un movimiento social y al mismo tiempo es una serie de métodos para hacer agricultura en armonía con el entorno natural. Como ciencia, la agroecología nos ayuda a diseñar sistemas productivos que funcionan de una manera similar a cómo funcionan los ecosistemas naturales y que por lo tanto no dependen de insumos sintéticos, insumos externos que tengamos que comprar fuera de la finca. La agroecología puede ser restauradora de por sí y al restaurar ecosistemas vamos a generar hábitats que le va a prestar servicios a los sistemas productivos. Entonces es muy bueno que la restauración y la agroecología estén juntas en el territorio. El pilar fundamental de la agroecología es la salud del suelo. Entonces, pensando en restablecer la salud del suelo o en mantenerla cuando ya existe, se diseñan sistemas productivos que tienen una buena diversidad de especies que cumplen diferentes funciones y que juntas van a lograr mejorar el contenido de materia orgánica del suelo, la actividad biológica del suelo. Es importante tener en cuenta que la cuarta parte de la diversidad biológica que existe en el planeta existe en nuestros suelos. Y es la diversidad biológica más desconocida, pero al mismo tiempo es esencial para la vida humana. Entonces, en la agroecología es muy importante tener suelos vivos, saludables,
capaces de prestar servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos del suelo? Podemos mencionar algunos. Por ejemplo, el suelo tiene la capacidad natural de almacenar carbono. Cuando formamos materia orgánica estable, estamos formando depósitos de carbono, y al formar depósitos de carbono en el suelo vamos a estar contribuyendo a mitigar el cambio climático. El centro de gravedad de la agroecología gira en torno a una filosofía que entiende la biodiversidad como estructura transversal y fundamental de la vida. A razón de ello, la sostenibilidad y la integración de prácticas agrícolas amables se convierten en una conjunción que no debe ser separada. Los principios no son de letra muerta, son la columna vertebral de un enfoque holístico y respetuoso con el entorno. Cuando nosotros hablamos de agroecología, estamos hablando de que a través de ese proceso estamos impactando el suelo, estamos impactando directamente en nuestra salud, estamos impactando directamente en la salud del trabajador, porque mediante el uso de elementos completamente naturales, eso permite que sea un beneficio 100% a la naturaleza, a la tierra y a nuestra salud. La agroecología para mí es una forma de libertad, que es un concepto que a mí me ha gustado mucho desde peladito. Yo mismo me he peluqueado, yo mismo he pintado mis cosas, he sembrado, abierto huecos. Entonces ese concepto de libertad, por eso ando en bici también muchas veces. Entonces la agroecología me hace a mí que yo no dependa de un externo. Que sí, que ayudan a que el zucchini se haga más grande y le den más plata en Corabastos, sí. Pero en el momento en que no ese insumo, ¿qué? Entonces yo soy libre de hacer mis fertilizantes, hacer mis controladores biológicos, hacer mi rotación de cultivos, y estos procesos hacen que yo mantenga una sostenibilidad o una cosa permanente que no colapse porque alguien falló. Entonces esta agroecología sí me genera un poco a mí esa seguridad económica y de productividad de alimentos. La agroecología también tiene un impacto profundo en la sociedad y en el medio ambiente. Su filosofía es transformadora, cambia mentalidades y procesos. Con ello, amplía las posibilidades de hacer del planeta un lugar mucho más equitativo. Esto lo logra al empoderar a los agricultores, fomentar la participación comunitaria y fortalecer la seguridad alimentaria. Y entonces el primer paso es una huerta, y el segundo es empezar a sumar a la huerta diferentes subsistemas que estén conectados para que todo el proceso cíclico de la energía fluya mucho más orgánicamente. Eso es lo que llega un campesino o un neocampesino o un citadino que quiere vivir en la ruralidad, porque eso es una nueva ola que está pasando. Eso es el proceso para que la gente llegue a ser más agroecológico. Al reducir la dependencia de insumos químicos, la agroecología contribuye a la buena salud de las comunidades, disminuyendo la exposición a pesticidas y agentes químicos que revisten peligros innegables. Uno de los objetivos más importantes es generar alimentos limpios. Entonces esos alimentos limpios vienen de todo un proceso que generamos desde la estadía de nosotros como habitantes del terreno. Como habitantes vamos generando unos desechos orgánicos, esos desechos orgánicos los vamos transformando para que esa transformación nos la devolvamos al terreno. Entonces lo que hacemos es coger esos desechos orgánicos, coger las hojitas secas que quedan por ahí, coger tierra, humedecemos y más o menos en un transcurso de 45 días, esto se genera el abono más importante que le podemos dar a lo que vamos a seguir plantando. Entonces se genera ahí un círculo súper natural, súper orgánico, que siempre es importante mantenerlo. Es muy sencillo, no necesitamos nada, ningún aparato especial, ningún conocimiento especial para hacerlo. Entonces, y es bien importante para cuando estamos sembrando. Y para la resiembra, porque nosotros hemos tenido muy buenos cultivos de plátano, muy buenos cultivos de maracuyá, muy buenos cultivos de yuca. Lo que tenemos que hacer juiciosamente es resiembras para que no se nos pierda como esa genética de las cosas que estamos generando. Pero también esta materia orgánica cumple una función hidrológica muy importante. Entonces, por ejemplo, si soy capaz de aumentar
el contenido de materia orgánica del suelo en un 1%. Por ejemplo, si soy capaz de subir del 4 al 5% de materia orgánica, el suelo va a tener la capacidad de almacenar 17 litros de agua adicionales por metro cuadrado. Eso quiere decir miles de litros de agua por hectárea que van a estar almacenados en la materia orgánica. Entonces, muchas de las funciones y los servicios ecosistémicos del suelo van a depender de la materia orgánica y de la actividad biológica. Y ambos temas son fundamentales en la agroecología. En las plantas hay formas de generar alelopatías, es como el nombre técnico al proceso. Y es sembrar, por ejemplo, a veces alrededor de la huerta las aromáticas. Las aromáticas no meterlas dentro de la huerta, sino alrededor. Tener plantas soldados, por ejemplo, que son por ejemplo el borrachero, la marihuana, la caléndula, que son plantas que tienen como un pegante, entonces controlan. No extinguen, el único que extingue es el químico. Lo que hace la agricultura orgánica no es matar al individuo, sino controlarlo, sea con pegante o sea porque al bicho no le gusta esa planta. Entonces el bicho llega y no le gusta, entonces no se reproduce tanto o se va, pero siempre van a haber esos bichos. Entonces una cosa es la extinción del bicho, como lo químico, que matemos a todos, o controlémoslos. Ambientalmente, esta práctica favorece la biodiversidad, mejora la calidad del suelo y promueve la conservación del agua. ¿Qué pasa? La agroecología lo que le dice es, el suelo mío va a durar 20 años, el suyo no. Eso es una variable. Y a poquito, ojalá la agroecología produzca la misma tonelada de volumen de comida que el químico. Pero entonces en estos procesos, la agroecología ya ha indagado esos diferentes estrategias para buscar que el suelo se cuide y que la productividad sea alta. Entonces en la primera cama yo siembro lechuga. Entonces cosecho la lechuga porque si soy un agricultor orgánico y todo eso es para vender, siembro lechuga. Cuando cosecho lechuga yo no puedo volver a sembrar lechuga, a mí me toca rotar. Después de lechuga, ¿cómo hace la rotación? Siembro lechuga, que es hoja. Después siembro algo como tubérculo, que puede ser rábano, puede ser zanahoria. Después de cosechar las rábano y zanahoria, siembro algo con flor, como por ejemplo calabacín. Y después de flor le meto leguminosa, que es frijol o alberja. Y después de leguminosa, ojalá deje descansar un poco la tierra o vuelva a lechuga. Y entonces empiezo. Y entonces una cama de eso, otra cama de eso, otra cama de eso. Y después cada cama va cambiando. Y eso es el juego. Y entonces, ¿por qué? Porque esos cambios, porque cada planta absorbe diferentes cantidades de nutrientes del suelo. Entonces, esa es como una forma de cambios. Hay otros cambios que es por tiempo. No, entonces yo siembro esta que dura mes y medio en cosecha, entonces la siembro acá. Esta dura 3 meses en cosecha, entonces la siembro acá y después cambio. La pandemia del COVID-19 le declaró a la humanidad una experiencia de encierro y aislamiento sin precedentes. Se cree que ello detonó reflexiones sobre las elecciones cotidianas, la forma de obtención y consumo de alimentos, y además la relación con el medio ambiente. Y el COVID lo que hizo fue impulsar a la gente a darse cuenta de que buscar una seguridad alimentaria, ahí sea mínima, tenga unas matas aromáticas en la casa, así de sencillo. Eso le impulsa a entender conocimientos que ya no tenemos y son conocimientos totalmente importantes y el COVID nos mostró eso, nos abrió esa puerta. Hay un concepto muy interesante que tiene ya más de un siglo de existencia, lo expresó, si no estoy mal, por primera vez Albert Howard, considerado el padre de la agricultura orgánica. Él decía que la salud del suelo, la planta, el animal y el ser humano es una sola e indivisible. Necesitamos un suelo saludable para producir plantas saludables que van a nutrir personas saludables o que van a nutrir animales saludables que a su vez van a nutrir personas saludables. Eso quiere decir que no podemos producir alimentos sanos si nuestro suelo no es saludable. Y si nuestro suelo está saturado de insumos sintéticos, si le estamos dando fertilizantes de origen químico, por ejemplo, y está recibiendo sustancias ajenas como por ejemplo los herbicidas, pues no puede ser un suelo saludable, va a ser un suelo que va a tener menos vida. Y las plantas que va a producir van a ser menos ricas desde el punto de vista nutricional. Los desafíos enfrentados por la agroecología pasan por la resistencia al cambio de prácticas arraigadas, la dificultad de acceso a recursos como financiamiento, tecnologías agroecológicas específicas, ausencia de capacitación en el tema, dificultad para crear mercados sostenibles y la resistencia a nivel institucional. Bueno, en estos procesos los finqueros,
o los campesinos que se animen a buscar estos procesos agroecológicos, siempre he dicho yo una cosa, y es que los primeros que se metan a la ola son los que más rápido van a crecer y más rápido mejor les va a ir. La gente cada vez está preocupando por comer mejor, y entonces yo lo que digo es eso, juégueselas por empezar a buscar cambiar esa producción química al orgánico, o si tiene un lote, empezar a buscar producir comida orgánica. Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en prácticas agroecológicas en las últimas décadas. Esto debido a la necesidad de abordar temas ambientales y sociales asociados con la agricultura convencional y no convencional. En la medida que la conciencia ha aumentado, la legislación ha hecho lo propio. La educación de los agricultores mismos, que están muy influenciados por esta visión de la agricultura de la revolución verde, que usan una gran cantidad de insumos químicos y que se basa principalmente en monocultivos. Entonces hay que un poco echar para atrás y desaprender este tipo de agricultura para aprender los principios de la agroecología y de este modo poder diseñar unos sistemas productivos que sean más armónicos con nuestra biodiversidad y con nuestros ecosistemas. La agroecología es parte fundamental desde tres perspectivas. La primera, lo que significa recuperar una serie de prácticas que tienen que ver con la integralidad de la vida campesina. La vida campesina en este país durante los últimos 30 años fue erosionada territorialmente, productivamente, organizativamente, culturalmente. Y una de las erosiones más graves fue justamente esta serie de prácticas que tienen que ver con saberes que le permiten a los campesinos y campesinas de Colombia tener productos limpios a través de varias tradiciones, pero también recuperar semillas, almacenar semillas. Esa es la primera, y por eso nosotros en el plan de desarrollo destacamos en varios artículos la protección de la vida campesina y de la agroecología. En segundo lugar, estamos viviendo una época de cambio climático. Por lo tanto, las prácticas agroecológicas se relacionan justamente con el cuidado de la tierra, con el cuidado del agua, con evitar contaminación. Y en tercer lugar, hay también una dinámica de mercado, de economía. Hoy los productos orgánicos son cada vez más valorados. Y esos productos orgánicos justamente tienen y necesitan prácticas agroecológicas. La Ley 1876 de 2017 estableció el Programa Nacional de Agroecología. Esto como una estrategia para promover la transición hacia sistemas agrícolas más sostenibles. Nació con la idea de impulsar la investigación, promover la formación técnica y específica de agricultores y facilitar el acceso a recursos para aquellos que adoptan estos métodos. Nosotros en las bases del plan tenemos 3 puntos que son muy importantes, justamente este que busca incentivar los encuentros campesinos, las pedagogías campesinas agroecológicas, campesino a campesino, y tenemos 2 artículos que están relacionados con la agroecología, el que te acabo de decir de la soberanía alimentaria, y otro artículo que tiene que ver con justamente en los ordenamientos territoriales, en donde se habla de la necesidad de que en esos ordenamientos territoriales se genere agroecología. Y es absolutamente fundamental, imprescindible el apoyo de los consumidores. Si los consumidores no apoyamos decididamente a los productores que hacen el esfuerzo por producir estos alimentos sin químicos, con una alta densidad de nutrientes, está en nuestras manos apoyar la agricultura de la muerte o apoyar la agricultura de la vida. Y cuando vamos a comprar alimentos tenemos que ser conscientes de eso, de cómo al comprar alimentos estamos apoyando diferentes tipos de agricultura y hacer todo lo posible por apoyar esta agricultura que puede ser de más pequeña escala, de escala familiar o de pequeñas comunidades, pero que produce alimentos saludables. La invitación es a que nos acerquemos un poco más a los mercados campesinos. Y hay muchas ciudades colombianas y muchos pueblos que tienen sus mercados campesinos agroecológicos. En el Valle del Cauca existe, por ejemplo, una red de mercados agroecológicos en diferentes poblaciones. En Cali existe un mercado agroecológico fabuloso hace más de 20 años. En Medellín existen productores agroecológicos que venden directamente sus productos a una red de consumidores.
Entonces hay que hacer este esfuerzo por identificarlos, entablar una relación con ellos y apoyarlos a través de la compra de sus productos. La Ley 2173 del 30 de diciembre de 2021 se origina para dar normativa a la instauración de áreas de vida y áreas forestales en cada uno de los municipios nacionales. La misión era inamovible: incentivar la participación de la comunidad en la restauración y preservación ecológica del territorio. En primer lugar, nosotros hemos dispuesto una serie de encuentros para ver justamente cuáles son las regiones en donde hoy se está practicando la agroecología, en qué condiciones están y cómo le podemos garantizar y apoyar su actividad. Tanto en el Ministerio de Agricultura como en el Ministerio de Ambiente se ha logrado hacer una combinación justamente para apoyar esas prácticas, entre otras, por ejemplo, lo que significan los abonos orgánicos, que justamente el ICA la semana pasada empezó a certificar un abono muy interesante que está en base a coca, ¿no? En segundo lugar, hemos potenciado también créditos que le permitan a los campesinos y campesinas tener las garantías financieras para desarrollar proyectos agroecológicos. Y en tercer lugar, también hemos empezado a generar convocatorias, demanda en términos de que haya, tanto en el Ministerio de Agricultura como en la Agencia de Desarrollo Rural, justamente convocatorias que permitan incentivar la agroecología. Esto nos permite también decir, frente a un artículo que está en el Plan de Desarrollo, que en determinadas regiones logremos cada vez mayor soberanía alimentaria, que está relacionado también con un punto muy importante, con uno de los transformadores del Plan de Desarrollo, que es el derecho humano a la alimentación. La innovación y el desarrollo tecnológico juegan un papel trascendental en la transformación de los modelos de las prácticas instaladas. El momento de mover la industria hacia prácticas más sostenibles ha llegado. Colombia da pasos enormes en la dirección de la preservación del medio ambiente y de la disminución de diferentes impactos negativos. Ahora se proyecta la necesidad de integrar métodos tradicionales con avances tecnológicos y así mejorar la eficiencia sin dejar de ser amigables en términos ambientales. Estamos hablando con el SENA y con el Ministerio de Agricultura. En Colombia, en mi tierra, por ejemplo, existen una serie de colegios agropecuarios que fueron abandonados. Allí están las instalaciones. Entonces, parte de lo que queremos hacer con el SENA y el Ministerio de Agricultura es justamente revivir, reactivar esos colegios. Es fundamental la educación, ¿no? Y también hay un movimiento agroecológico. Yo estuve hace poco en una reunión justamente que se desarrolla de escuelas agroecológicas. Aquí hay una muy buena práctica desarrollada por una organización que se llama Tierra Libre en Fusagasugá. Y ellos desarrollan tanto eventos internacionales, viene gente de Brasil, de México y demás, como eventos nacionales. Así que la educación es fundamental y el movimiento por la agroecología lo viene desarrollando. En un futuro inminente, la agricultura y el medio ambiente deben prosperar de manera conjunta, sin abandonarse y reduciendo siempre las brechas que intentan separarlos. Así, la vida de los agricultores, campesinos y las innovaciones tecnológicas se van a unir para amplificar la regeneración del suelo y la preservación del entorno en el que coexisten. En los procesos de reconversión productiva es muy importante, por una parte, el acceso al conocimiento. Entonces, ese puede ser un incentivo, la capacitación de los productores en agroecología, pero también los incentivos de tipo económico. Y lamentablemente en los últimos años en Colombia hemos visto que los incentivos a la agricultura se concentran en el tipo de agricultura que no deberíamos estar incentivando, pero no hemos visto muchos incentivos a la agricultura de más pequeña escala, de escala familiar, que aplica los principios de la agroecología. Yo pienso que ese tipo de incentivos son esenciales para poder escalar la agroecología. El camino hacia la sostenibilidad debe convertirse en brújula del destino agrícola de Colombia. No importa si se es pequeño o gran agricultor, la responsabilidad es de todos. Es momento de influir de manera decisiva con la tierra y los recursos naturales.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.